Yendo a bienvenido a una lección sobre ecuaciones diferenciales no homogéneas de segundo orden lineal. Los objetivos son definir una ecuación diferencial no homogénea lineal de segundo orden y luego probar la forma de la solución general a este tipo de ecuación diferencial. Una ecuación diferencial no homogénea lineal de segundo orden se ajusta a esta forma aquí. Observe cómo en el lado derecho de la ecuación no tenemos 0, tenemos una función de x, en este caso g de x. Observe también que el coeficiente de i' es igual a 1, pero si no fuera así, siempre podríamos dividir por esa función para tener un coeficiente de 1. Entonces llamaremos a esta ecuación diferencial no homogénea ecuación 1, y observando la ecuación 2, observe cómo el lado derecho de la ecuación es igual a 0, y el lado izquierdo se ajusta a la misma forma. Debido a que el lado derecho es igual a 0, esta es una ecuación diferencial homogénea, y llamamos a la ecuación 2 la ecuación diferencial homogénea correspondiente a la ecuación 1, o la ecuación diferencial homogénea asociada a la ecuación 1. Ahora echemos un vistazo a un teorema. Vamos a usar letras mayúsculas para las soluciones a la ecuación diferencial no homogénea, y usaremos letras minúsculas para las soluciones a la ecuación diferencial homogénea. Entonces, si grande I sub 1 y grande I sub 2 son dos soluciones a la ecuación diferencial no homogénea, entonces la diferencia de estas dos soluciones sería una solución a la ecuación diferencial homogénea correspondiente. Y esto debería tener sentido porque si la gran I sub 1 es una solución a esta ecuación de diferencia, la gran I sub 1 haría que el lado izquierdo de la ecuación sea igual a g de x, y también lo sería la gran I sub 2. Y por lo tanto, si restamos estos dos, sería g de x menos g de x lo que nos daría 0, haciendo de esta diferencia una solución a la ecuación diferencial homogénea. Y a partir de esto, si little I sub 1 y little I sub 2 son el conjunto fundamental de soluciones a la ecuación diferencial homogénea, que sabemos que tiene una solución general en la forma aquí a la derecha, entonces la diferencia de by sub 1 y by sub 2 debe ser igual a la solución general de la ecuación diferencial homogénea, pero sigamos adelante y demostremos que esta diferencia es una solución a la ecuación diferencial homogénea en esta forma aquí. Para hacer esto, vamos a sustituir esta diferencia por i, lo que significa que en lugar de i', tendremos i' de la diferencia, en lugar de i', tendremos i' de la diferencia. Y en lugar de i, tendremos esta diferencia. Entonces, para el siguiente paso, vamos a borrar los paréntesis para que tengamos i grande 1 ' menos big I sub 2 ', y luego más p de x veces grande I sub 1' menos p de x veces grande I sub 2'. Y luego tendríamos más q de x big I sub 1. Menos q de x grande I sub 2 es igual a 0. Y ahora agruparemos estos términos sub 1 y sub 2 términos. Observe cómo aquí hay un término sub 1, así como aquí y aquí. Observe cómo todos son positivos. Entonces los dos subtérminos están aquí, aquí y aquí. Tenga en cuenta que todos son resta. Así que primero agruparé los términos I sub 1. Entonces tendremos I sub 1' doble más p de x veces I sub 1'. Y luego más q de I sub 1. Y como los términos restantes son resta, sigamos adelante y restemos la cantidad. Lo que significa que todos los términos dentro de los paréntesis ahora serán positivos. Entonces, en lugar de menos I sub 2 ', tendremos I sub 2 '. En lugar de menos p de x, I sub 2' tendrá más p de I sub 2', y luego familia más q de x. I sub 2. Pero ahora, dado que las grandes I sub 1 y big I sub 2 son soluciones para la ecuación 1, en la ecuación diferencial no homogénea, que vemos aquí, ambas expresiones deben ser iguales a g de x. Nuevamente, como I sub 1 es una solución a la ecuación diferencial no homogénea igual a g de x, esta cantidad aquí es igual a g de x.
y esta cantidad aquí también es igual a g de x, que obviamente será igual a 0. Y por lo tanto, grande y sub 1 menos grande y sub 2. Son soluciones a la ecuación diferencial homogénea correspondiente, o esta ecuación aquí. Y ahora podemos usar este hecho para ayudarnos a encontrar la solución general a una ecuación diferencial no homogénea lineal de segundo orden. Entonces, ahora que sabemos que esta ecuación es verdadera, podemos usar este hecho para formar una solución general a una ecuación diferencial no homogénea lineal de segundo orden o ecuación 1. Si de x es una solución general a la ecuación 1, y gran y sub p es cualquier solución particular para la ecuación 1, podemos usar este hecho aquí y concluir que la diferencia de estas dos funciones debe ser igual a la solución general a la ecuación diferencial homogénea correspondiente. De nuevo, donde y sub 1 y sub 2 son el conjunto fundamental de soluciones para el correspondiente homogéneo, ecuación diferencial. Y por lo tanto, al resolver esta ecuación aquí para y de x, tenemos la solución general a la ecuación 1, la ecuación diferencial no homogénea. La solución general sería en esta forma aquí, donde estos dos primeros términos son la solución general a la pregunta diferencial homogénea correspondiente, y la gran y dijo que P es cualquier solución particular a la ecuación diferencial no homogénea. Así que sigamos adelante y resumamos nuestros hallazgos. Ahora sabemos que para encontrar la solución general a un segundo orden lineal no homogéneo, ecuación diferencial, la solución general será en esta forma aquí. Lo que significa que tendremos que encontrar una solución particular a la ecuación diferencial no homogénea, que nos lleva a nuestra próxima lección. En la próxima lección, discutiremos el siguiente método para encontrar soluciones particulares a ecuaciones diferenciales no homogéneas. Discutiremos el método de coeficientes indeterminados, así como el método tiene variación de parámetros. Espero que hayas encontrado útil esta explicación.